El Morral del Cazador. Muy buenos días, morraleros, bienvenidos un programa más, el número 58, y bienvenidos un año más a vuestro programa de caza semanal. Espero que las navidades hayan sido benévolas con todos vosotros y que hayáis tenido tiempo pues para hacer un poco de todo, como se suele decir, pues salir al campo, pasar tiempo en familia, cazar y sobre todo comer. Y si es carne de caza, mejor aún. Nosotros de vuelta al tajo y con las mismas ganas de siempre de entreteneros un rato y, si es posible, entre todos aprender cosas nuevas que nos puedan enseñar nuestros tertulianos. Para hoy, ¿qué os he preparado? Pues mirar, en primer lugar charlaremos con Miguel Minondo, presidente del Club de Cazadores de Becada con Perro, que nos acercará a las impresiones de la temporada y conclusiones anuales de los proyectos y estudios que llevan a cabo desde el club. Y terminaremos con nuestra sección de armas de la mano de nuestro experto Joaquín de la Pazza, del blog Loco por las Armas, donde resolveremos dudas de los oyentes, de las que nos habéis mandado, y las novedades en el sector armero en este inicio de año. Y como siempre, pues el resumen de noticias y el tan esperado pronóstico del tiempo, y más en estos días que está tan revuelto. Y por si queréis poneros en contacto con el programa, pues a través de la página web en www.elmorradelcazador.es, en el correo elmorradelcazador@gmail.com y en las redes sociales en los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter del Morral del Cazador. Si tenéis alguna duda, consejo, tema a tratar o consulta como las que hoy vamos a resolver con Joaquín, o simplemente corregir en algo que yo me haya equivocado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os ponéis en contacto y lo solventamos y solucionamos en cuanto sea posible. Y sin más, pues pasamos a las noticias. Como todas las semanas, el resumen de noticias viene de la mano de nuestros amigos del portal CazaWorld. Ya sabéis, ese portal donde podéis estar al tanto día tras día de todo lo que sucede en nuestro sector de una forma rigurosa y con calidad. Yo os animo a que lo visitéis porque aparte, pues oye, tiene muchas otras secciones y artículos de opinión que están de maravilla. Y donde podemos leer que Artemisan presenta al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un informe que avala la necesidad de controlar la población de cabra montés en Guadarrama. El informe ha sido elaborado por la Escuela de Ingenieros de Montes de la Universidad Pública y confirma que el número de ejemplares se ha duplicado desde 2010. La población de cabra montés en el Parque Nacional ha pasado de los 2.437 ejemplares de 2010 a los 5.000 en 2017, es decir, en apenas 7 años se han duplicado, y desde 2014 hasta 2017 ha aumentado de los 3.300 individuos a los 5.000, creciendo como media anual en más de 560 individuos. Novedades sobre la desparasitación de perros de caza en Extremadura. La norma obliga a desparasitar a los perros de caza con una periodicidad de 8 semanas y cada 6 semanas a los que convivan con ganado. La Asociación Española de Realas considera esta medida un nuevo ataque a la caza en Extremadura y solicita una reunión inmediata con la responsable de Sanidad. Un club de cazadores alicantino destina miles de euros y kilos de cereales para ayudar a la avifauna de la zona. En el club de caza Tosal Aspre de Cata de Gorgos, no todo es disparar con las armas, y los más de 200 cazadores que están asociados han invertido en 2017 cerca de 20.000 euros y parte de su tiempo libre para cultivar 5.000 kilos de cereales, además de preparar comederos y bebederos. Pintadas anticaza en la sede social de Cazadores de Montilla. La Federación Andaluza de Caza ha anunciado que no dejará pasar este nuevo ataque de los animalistas a una agrupación de cazadores que es referente en Andalucía. 27 Campeonato de España de Caza de Becadas. La prueba se celebra durante los días 12 y 13 de enero, es decir, este viernes y sábado, en los cuarteles de caza de Caviña y El Taladro de la Reserva Regional de Caza Saja, en Cantabria. Aplazado el 80 Campeonato de España de Galgos en campo Su Majestad el Rey. Madrigal de las Altas Torres está cubierta por un espeso manto de nieve, por lo que a día de hoy galgos y liebres no pueden correr,
por lo que la Federación Española de Galgos ha comunicado el aplazamiento sin fecha de la celebración del campeonato y del acto de presentación del mismo. Modalidades de caza menor que pueden practicarse en Extremadura tras finalizar la temporada general. Una vez vedada la caza de perdices y conejos en Extremadura, se podrá seguir cazando liebres con galgo, palomas, zorzales, becadas, zorro, perdiz con reclamo o acuáticas en cetrería. Todo esto hay que leerse la normativa porque pues, las becadas y los zorzales es hasta este final de este mes, o sea que no es para todo el año, que hay que tener cuidado y leerse la normativa. Abierta la inscripción de la segunda edición del curso de recuperación del conejo de la Federación Andaluza de Caza. La edición de este año presenta la novedad tras la parte teórica online de una jornada presencial con 3 fechas alternativas a elección del alumno, aparte de con ubicaciones diferentes para que los alumnos se puedan repartir. Agentes del Seprona sorprenden a 3 furtivos con rifles y 2 venados abatidos. El dispositivo se desarrolló el pasado día 4 de enero, cuando la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil se tuvo conocimiento de la posible presencia de furtivos en una finca de la localidad de Santa Olalla de Cala, en Huelva. Inmediatamente se procedió a dar aviso a los agentes, que finalmente consiguieron sorprender a los 3 furtivos con 2 rifles y 2 venados abatidos. Reunión entre la Real Federación Española de Caza y el Seprona para fomentar la colaboración mutua a favor de los cazadores y la conservación del medio natural. Se han abordado, entre otros puntos, la necesidad de unar esfuerzos para una mayor colaboración entre ambas entidades, poniendo en especial relevancia en unificar criterios enfocados y facilitar el trabajo y la cooperación entre agentes del Seprona y cazadores, y en solucionar de forma eficaz los problemas que atañen a los cazadores federados. Así, la Federación pondrá en marcha junto a la jefatura del Seprona una jornada nacional para sentar las bases de colaboración entre ambas entidades y, posteriormente, se realizarán encuentros similares a nivel autonómico y provincial. Más de 160.000 euros se invertirán en la Reserva Regional de la Caza La Sierra. La Consejería Extremeña de Medio Ambiente pretende frenar el paulatino abandono de los aprovechamientos agrícolas y ganaderos, así como garantizar el acceso de las personas. Cierra otra mala temporada de caza menor en Galicia. Perdices y conejos no repuntan. Desde la Mesa Galega por la Caza reiteran una vez más la imperiosa necesidad de la puesta en práctica de manera inmediata de un plan de recuperación de las poblaciones de caza menor en Galicia, que aporte soluciones ante la dramática situación en la que se encuentran las poblaciones de caza menor en Galicia. Y por último, detenido un furtivo en Vértiz tras encañonar a un forestal. El guarda forestal se había encontrado con el furtivo por no cumplir las normas, ya que estaba cazando en un espacio protegido y con nieve. Al ser descubierto en las inmediaciones del parque, se encaró con el guarda y después se dio a la fuga. Pero este encontró su vehículo en el que estaban 2 personas, en la cual una de ellas era el furtivo. El tiempo. Don Enrique García, muy buenos días. ¿Qué tal, don Javier? Buenos días. Bueno, estamos 2 semanas sin hablar y mira la que se lía. Sí, se ha liado, pero además bastante importante. Madre mía, vaya forma de empezar el año. Sí, unas nevadas, porque han caído en muchas zonas, históricas, muchísima cantidad ha caído, muchísimas provincias, ya hemos visto los problemas que ha habido, y pues la verdad que los pronósticos ya avanzaban que iba a ser una situación muy, muy especial, muy extraordinaria, podríamos decir, porque ha habido zonas donde se han batido récords de recogida de nieve, y al final, pues se cumplieron esos pronósticos que ya 2 o 3 días antes informaban de que venía algo importante, y ya digo que se acabó cumpliendo. Bueno, algo que viene bien, porque hacía mucha falta. Ahora mejor no se nota, pero luego en abril y mayo, marzo, abril, mayo, cuando venga la época del deshielo, pues todo eso se transformará en agua para los acuíferos, para los pantanos, que pues nos viene muy bien, la verdad. Sí, cualquier agua que caiga del cielo, ya en la situación que estamos en muchas zonas, sea en forma líquida, en forma de nieve o como sea, pues es bienvenida, y esta nevada pues seguramente, como dices, ahora no se nota. De hecho, hay datos ya de esta semana que hablaban de pantanos de la cuenca del Duero, por ejemplo, que habían bajado después de la nevada que ha caído, habían bajado con respecto a la semana anterior, pero claro, la mayor parte del agua de la nieve que ha caído todavía no ha quedado registrada, no va a quedar registrada hasta dentro de un tiempo en los pantanos, a medida que, como dices tú, se vaya fundiendo y vaya llegando a donde tiene que llegar.
Bueno, ¿y qué nos espera para estos días? ¿Vamos a seguir con esta tendencia? Bueno, va a haber un poco de todo, no vamos a hablar de estabilidad ni mucho menos, pero tampoco de grandes precipitaciones. De hecho, pues hoy es un día en el que va a predominar, si no el sol, sí la ausencia de precipitaciones en gran parte de nuestro país. Tan solo podemos ver, pues hoy que caiga algo en zonas de Galicia a partir de media tarde con la llegada de un frente. También podría quedar todavía alguna precipitación en el Cantábrico Oriental, caer algo en zonas de las sierras del sureste peninsular, pero poca cosa más. Mañana sábado sí que tendremos ese frente que hoy llega por Galicia, que nos dejará pues precipitaciones en toda la mitad oeste de la península, que van a ser de nieve de nuevo en muchas zonas de Castilla y León. Se esperan pues del orden de 5 o 10 centímetros en capitales de provincia como Ávila o como Segovia incluso, y ya digo que será un sábado pues eso, en la mitad oeste peninsular, de tiempo más inestable. A partir de la tarde ese frente se irá desplazando hacia zonas un poco más orientales, ya pues por ejemplo habrá precipitaciones en La Rioja, en el oeste de Aragón, en el este de Castilla-La Mancha, también en zonas en Teruel, por supuesto, en esas zonas del sistema ibérico, incluso con la presencia de nieve, en el este de Castilla-La Mancha, como te decía, en el este de Andalucía. En definitiva, que ese frente irá avanzando durante la jornada del sábado. Para el domingo, pues ese frente acabaría de llegar al nordeste de Cataluña, se quedaría un poco anclado en el Cantábrico Oriental, incluso podría llover en el norte de las Islas Canarias de más relieve. Y es que durante el lunes y el martes esperamos que las zonas con más inestabilidad sea precisamente Canarias y el área mediterránea. En el resto del país pues vamos a tener bastante poca cosa que contar. Hay algo de incertidumbre incluso para el lunes, porque todavía un frente cálido, hay probabilidad de que pase por el norte peninsular y que deje pues alguna precipitación, mucha nubosidad en toda esa zona del extremo norte, pero ya digo que en los siguientes días la tónica se va a mantener. Martes con esas precipitaciones en las Islas Canarias, en Galicia, al principio en el Cantábrico y en los Pirineos. También hablamos de esa estabilidad en el resto del país, y a partir del miércoles de la semana que viene hasta el sábado o el domingo, hablando de incertidumbre porque hay cierto margen, pues tan solo es probable que algunos frentes atlánticos crucen o rocen el norte de la península y que haya esas precipitaciones en Galicia, Cantábrico, Pirineos, insisto, en el norte de las Islas Canarias de más relieve, donde seguirá esa probabilidad de precipitaciones en principio, pero en el resto bastante poca cosa. Por tanto, pues va a ser una semana más tranquila que las que hemos tenido últimamente. Bueno, pues nada, pues oye, es lo que toca, una semana de borrasca y una semana de tranquilidad. Sí, se van alternando y yo ya firmo. Eso es, todos firmamos. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, hablamos la semana que viene. Eso es. Un abrazo. Un abrazo. El Morral del Cazador. Bueno, pues vamos a inaugurar la sección de entrevistas de este nuevo año, de este programa primero del año, con un buen amigo que ya ha estado en anteriores ocasiones con nosotros contándonos todas las novedades y todos los proyectos que tienen en ese gran grupo que es el Club de Cazadores de Becada. Don Miguel Minondo Verdú, presidente del Club de Cazadores de Becada. Muy buenas y bienvenido al Morral de nuevo. Bueno, pues muy buenas. En primer lugar, feliz año a todos los amigos del Morral del Cazador, y como siempre, pues para mí un placer hablar con vosotros y representar al Club de Cazadores de Becada. El mismo, el nuestro, el poder recibirte y el poder tenerte otra vez aquí para que nos cuentes todas las novedades que habéis, las que habéis avanzado durante este nuevo año, y bueno, pues también para hablar un poquito de qué tal ha ido la temporada, o más bien qué tal está yendo pues ya los pocos días que quedan de caza de becada. Bueno, pues la verdad es que sí, ya queda ya la recta final de la temporada y apurando los días que nos quedan de caza, que en muchos sitios como estos últimos días estamos padeciendo, o más bien disfrutando, porque yo creo que siempre es bueno que venga la nieve, pues ya muchos cotos están impracticables por la nieve, y entonces ya, bueno, pues pocos días de caza nos quedan. Y como digo, pues disfrutando de una temporada que en rasgos generales está siendo bastante buena. Lo que pasa es que siempre hablamos de la becada como una ave migratoria que es muy caprichosa, ¿no? Siempre depende de muchos factores el que vaya a un sitio o a otro. Entonces, bueno, pues habrá personas que cuando me digan decir que es una buena temporada de caza, pues se echarán las manos a la cabeza porque en su zona no las tienen. Pero bueno, nosotros siempre hablamos
en rasgos generales. Claro. Y tenemos bastantes becadas en muchos sitios, en otros no tanto. Pero ¿por qué ha sido una invernada tan rara? Bueno, pues la becada, para ser breve y explicar de una manera sencilla, pues la temporada de caza pues depende de bastantes factores. Es muy parecido a lo que puede ser un coto de perdiz, para que los perdedores que nos oigan pues también lo entiendan. Al final dependemos de un número de becadas que han quedado individuos que han sobrevivido a la temporada de caza y eso como un primer factor, y luego al éxito de cría que tienen durante la primavera en el norte de Europa, fundamentalmente en Rusia. ¿Qué ha pasado? Pues que el año pasado parece ser que hubo bastantes becadas de individuos adultos que podían criar, pero la primavera en Rusia, en muchas zonas de Rusia, ha sido fría, con lluvia, incluso con nieve, y muchas polladas pues no pudieron sobrevivir. Adelante. Claro. Y luego durante el otoño, el verano, pues no hemos tenido lluvia en la península, se ha concentrado en determinadas zonas, pues en la franja cantábrica, Pirineos y así, y entonces los individuos que al final, tanto jóvenes como adultos que han venido hacia España, pues se han concentrado en las zonas donde han encontrado humedad, porque ya sabéis, pues toda la meseta, Castilla y así, el interior estaba sequísimo, el Levante también. Entonces, claro, sí, que algunas se ha pues matado, pero no como otros años, claro, en esas claro, zonas claro. en las que normalmente a priori son becaderas, y en cambio en zonas que no son tanto, pues a lo mejor por lo que sea ha habido más humedad y la becada pues ha aguantado más. Así es. Los cazadores los becaderos o sorderos, como se dicen allí, por ejemplo, en Cantabria, o los arceros de Asturias, pues han tenido una temporada pues que califican muchos de histórica, porque sí. claro, sí, estaban las becadas pues concentradas en esos sitios. Pero así que, demasiado, bueno. Yo creo, ¿eh? Sí, bueno, ahí el problema que tenemos es que cuando hay muchas, pues a los becaderos tampoco nos gusta, porque estamos acostumbrados a la escasez. Y luego, por otro lado, pues que todavía, a pesar de que la mayoría de los cazadores, yo creo que ya estamos mentalizados en que hay que respetar los cupos y que, bueno, pues tenemos que ser comedidos, pues siempre hay alguna oveja negra, digamos, pues que aprovechas de las situaciones para pasarse. Sí. Bueno, esperemos que cada vez vayan quedando menos de por esos. supuesto, yo creo que es casi va siendo. Bueno, y vamos a centrarnos un poco en vuestro gran proyecto, pues que como todo, pues poco a poco ya va teniendo el merecido reconocimiento, pienso yo, a todo el trabajo que realizáis, porque el pasado mes de octubre recibisteis de mano de los amigos de Ciencia y Caza el premio al fomento de la investigación aplicada a la actividad cinegética. Así que la enhorabuena de parte del cazador de antemano. Muchísimas gracias. Nada, nosotros como club nacimos con un objetivo principal, que era defender la caza sostenible de la becada. O sea, nosotros somos cazadores y defendemos la caza, y sostenible porque creemos que tiene que basarse en unos criterios de caza razonable, pero en base a unos estudios científicos, en base a la aportación de datos por parte de los cazadores que nos permitan defender la caza de la becada con datos en la mano, con información en la mano, porque ya lo hablamos en el transcurso de aquellas jornadas en los Llévenes, y es que pues las conversaciones de barra de bar del cazador, en la cual nosotros damos nuestro punto de vista en base a lo que vemos a corto plazo o en nuestro pueblo, pues tienen las patas muy cortas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser más ambiciosos y los cazadores participar en estos estudios, y de ahí obtener una información que permita, pues como os digo, pues defender la caza desde un punto de vista sostenible. Entre algunos de los trabajos que lleváis a cabo es el tema del grupo de anillamiento. ¿Cómo va? Y para que la gente sea consciente de lo importante de esta labor, cómo se lleva a cabo y qué información obtenéis. Bueno, y realmente obtenemos todos porque son datos que publicáis. Claro, sí, pues nosotros tenemos varios anilladores, entre ellos estoy yo en España. Y hacemos dos trabajos fundamentales. En el mes de octubre, vamos al norte de Europa, a Estonia, y hacemos una colaboración allá con un club de becaderos italianos, pues anillando becadas allí. Y luego, posteriormente, durante la temporada de caza, trabajamos aquí. Consiste en unas salidas nocturnas en las cuales capturamos becadas y las anillamos. ¿Qué las capturas con redes? ¿Con alguna red? Con unas redes, eso. Vamos con unos focos a los prados donde ellas salen por la noche a alimentarse, y las atrapamos, y aquí, pues prácticamente es parecido a caza, pero sin perro. Con esto, ¿qué información obtenemos? Pues mediante la anilla sabemos el origen de una becada, y luego cuando esa becada es cazada
o es atrapada por otro anillado en otro lugar, pues nos remiten esa información y sabemos el trayecto migratorio que ha realizado, ¿no? Y luego, por otro lado, lo que también obtenemos es una información sobre la abundancia de becadas. Nosotros es igual que si hacemos un censo de perdices, pero durante la noche y con la ayuda de un foco. Entonces podemos saber en todo momento, trabajamos por cotos o por zonas concretas y podemos saber la evolución de la abundancia de becadas a lo largo de la temporada y en la sucesión de temporadas, ¿no? Y por eso siempre nosotros pedimos la colaboración de los cazadores, que por favor, cuando recuperen una becada anillada, pues se pongan en contacto con el Club de Cazadores de Becada y nosotros enseguida, si es una becada anillada por nosotros, les aportaremos pues información sobre dónde fue anillada, en qué fecha, etcétera. Entonces pido sobre todo información para colaboración a los cazadores, porque es importante que cuando caza una becada anillada pues remitan esa información. Hay mucho trabajo por detrás en temas de anillamiento. ¿A dónde pueden dirigirse para decir que han cazado una becada anillada, por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo al correo de electrónico del Club de Cazadores de Becada, que es presidente@ccbp.org. Y si no, siempre, como yo digo, lo pueden remitir a nosotros, a Moral del Cazador, que ya me encargo yo de pasártelo a ti. También, y si no, nosotros anillamos con becadas de la Oficina de Anillamiento de Aranzadi, en San Sebastián, entonces también pueden dirigirse a ellos a la Oficina de Anillamiento y también les van a proporcionar la información de igual manera. Los anillamientos que has hecho, los habéis hecho, o los hacéis normalmente en Estonia en verano. ¿Aquí en España también los hacéis? Sí, trabajamos durante el otoño. En verano no, porque en verano no es época aquí de claro. Tenemos becadas nidificantes, pero son escasas y es complicado localizar esas becadas. Pero durante el otoño sí que trabajamos desde Galicia, Asturias, toda la franja cantábrica, Cantabria, País Vasco, en Navarra, y luego tenemos un par de grupos en Cataluña. ¿Qué cantidad con las perdices, qué cantidad de becadas normalmente de media soléis capturar en una noche, por ejemplo? En una noche, una noche normal puede ser 4, 5, 6 becadas, más o menos. Uh-huh. En una jornada que pueden ser unas 2 horas de recorrido. Ah, bueno, pues está bien, la media está bien. Sí, la verdad que es un trabajo duro porque las noches que apetece salir que puede apetecer salir al campo son malas para anillar. Nosotros necesitamos lluvia, viento, nieve, entonces es un trabajo bastante duro, pero bueno, como dice Sarna, con gusto no pica. No pica, efectivamente. Sí, bueno, pero es que la gente debe ser consciente del tremendo trabajo que lleva eso detrás y que, bueno, pues cuando se encuentran una becada anillada, pues que tiene una historia detrás. Entonces, pues a mí particularmente, yo creo que a la mayoría de los cazadores sí que nos gustaría saber qué historia tiene. Sí, es muy bonito. Además, detrás del anillamiento hay historias muy curiosas de becadas que vuelven siempre al mismo lugar a lo largo de muchos años, o viajes curiosos que realizan que, por ejemplo, hace unos años recibimos una becada que habíamos anillado nosotros aquí en Navarra, que había sido capturada en Italia posteriormente, y era una ruta migratoria que era muy extraña, y encima es la primera recuperación de una becada anillada en España que se ha producido en Italia. Entonces, bueno, pues claro, nosotros cuando se producen este tipo de noticias que son extraordinarias, pues para nosotros es la verdad bastante orgullo el ver que, bueno, pues detrás del trabajo pues luego pues tienes resultados, ¿no? Y para los que aún no lo conocen, y también para los que lo conocemos, porque yo me incluyo, pero me parece que es interesante saberlo y actualizar los datos, porque ya que es un trabajo y un estudio alucinante. Cuéntanos un poco cómo va y en qué consiste el proyecto Scopolax sin Frontera. Sí, nosotros, como sabéis, bueno, en el 2006, ya parece ayer, pero ya llevamos unos cuantos años, empezamos a equipar becadas con unos dispositivos de seguimiento vía satélite, que bueno, pues fuimos pioneros en el mundo y bueno, pues estamos muy muy satisfechos de ese hecho. Y bueno, pues como os digo, se coloca una especie de mochila a las becadas con un arnés, y en el cual va un aparato que bueno, emite una serie de señales, y esas señales, bueno, por vía satélite, pues nos van aportando una serie de coordenadas en tiempo real, de dónde está esa becada, ¿no? Normalmente todos los años anillamos, colocamos 3-4 aparatos, y este año, bueno, pues tenemos 2 becadas activas. Una pues le perdió la señal en verano, y las otras 2 que nos quedan,
Pues la verdad es que este año están dando datos muy curiosos. Porque Okil, Mopia sí, y Brucia. eso es, Buisa y Mopia están emitiendo. Okil perdimos la señal en verano, no quiere decir que haya muerto, sino el aparato pues muchas veces carga por una batería, carga por placas solares y en ese momento dado puede dejar de funcionar y la becada puede seguir con el aparato sin ¿Pero tanto emitir. tiempo es normal que esté sin emitir? Sí, puede ser, sí, es posible que el aparato deje de funcionar y la becada siga moviéndose, pero sin dar señal. sin emitir eso. Sí, de hecho, bueno, se han dado casos de becadas recuperadas al tiempo y llevan bastante tiempo sin emitir. Y de las otras dos, bueno, pues como los que habéis seguido un poco el proyecto, habéis podido ver que Mopia era una becada que la equipamos en Mallorca en marzo de 2017, viajó normalmente hacia Rusia, crió en Rusia y a la vuelta, pues en el viaje migratorio de otoño, pues se encontró en el Golfo de León, allá en la zona de Marsella, pues unos vientos del norte pues muy fuertes y ella intentó, además las emisiones nos muestran claramente que ella emitía sobre el Mediterráneo y el viento pues no le dejó alcanzar la isla de Mallorca y la arrastró hacia Argelia y llegó a las costas africanas y por ahí anda sin parar. ahora mismo. Sin parar, eso es, o sea, es impresionante la fortaleza y la capacidad de supervivencia que tienen estas aves, ¿no? Una noche saltó de las costas francesas del Mediterráneo hasta África. Que es alucinante, Miguel. Sí, es alucinante que en una noche se recorra desde las costas de Marsella, lo que te has dicho, hasta la costa de Argelia. ¿Cuántos kilómetros puede haber? Creo que son alrededor de 700-8.000 kilómetros por ahí, más o menos hicieron el cálculo, pero bueno, es muchísimo, la verdad que es mucho para una sola noche y que estas son aves que aprovechan muy bien las corrientes y los flujos de aire, pero aún así es algo, vamos, increíble. Es increíble la capacidad de supervivencia, ¿no?, que tienen las becadas. ¿Y sigue emitiendo? Sigue emitiendo, sí, todavía la tenemos por allí. Y esperemos ahora, bueno, estamos un poco impacientes por ver qué hace durante la primavera, qué ruta y con qué nos sorprende. ¿Y desde cuándo lleva en Argelia? Desde el mes de finales de noviembre. Sí, hablo un poco de memoria, pero desde finales de noviembre. Bueno, y Argelia, tiene un clima templado, porque no es un clima frío. Puede que alguna nevada caiga y tal, pero tampoco es, no sé. Sí, no, bueno, de hecho tampoco es húmedo, ¿o sí es húmedo? No, bueno, el norte de África, todo el norte de Marruecos, Túnez, norte de Argelia, tiene un clima, digamos, mediterráneo, parecido al que podemos tener pues en el sur de España. Sí. Y en el sur de España tenemos becadas, o sea que entra dentro de lo lógico el que las becadas invernen allí, bueno, y se sabe que pasan el invierno becadas en el norte de África. Lo que pasa es que lo más sorprendente es ese viaje, o sea, cambio de ruta extraño que tuvo y que se trataba de una becada que había sido capturada en Mallorca, entonces cambió el lugar de invernada. Creemos que en función de las condiciones meteorológicas que se encontró durante el trayecto migratorio. Claro, la cosa es que, por ejemplo, en el norte de África no creo yo que haya mucha gente que cace becadas, No, la verdad es que son zonas que todavía, como se dice, son fuentes, ¿no?, de becadas, o sea, son zonas donde apenas hay presión y, como decía Fadat, que es un profesor que ha trabajado mucho con la becada, pues compensan en parte la presión o la caña que le damos en otros lugares. Claro. ¿Y Brucia? Y en cuanto a Brucia, pues bueno, pues también es muy pues muy interesante los datos que está aportando, porque también fue una becada que la equipamos en 2016 en Mallorca. El año pasado, durante el equipamiento de Mopia, la vimos en un campo de golf que hay en la zona de Mallorca, estaba allá, la vimos con la antena, con el aparato, o sea que sabemos que, por las emisiones sabíamos que estaba allí. Total que... Pero vamos, que la visteis visualmente. Sí, se vio, porque era en una zona del mismo sitio donde se equipó la otra. Eso es, era muy fácil para verla. Y entonces, esa becada viajó también en primavera hacia Rusia, y ahora el trayecto de vuelta nos hemos encontrado con, pues una sorpresa, que es que la becada no está volviendo como cabía esperar hacia España, en este caso hacia Mallorca, sino que está pasando el invierno en Alemania. Entonces esto, pues viene un poco al hilo de la preocupación que estamos teniendo
bueno, pues, en la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, los cazadores de migratorias en particular estamos un poco preocupados con, bueno, qué consecuencias parece que puede tener este cambio climático que tenemos en la actualidad, ¿no? De calentamiento, de inviernos más suaves, y ver un poco que si las migratorias pues quizás se van a empezar a sedentarizar, ¿no? Cada vez más, no Bueno, eso necesitan es algo venir que hasta viene ya nosotros. pasando, ya Claro, con la paloma torcaz ya ha pasado, mucha se queda aquí y no migra, y antes claro. no pasaba eso, y sí que es a consecuencia del alimento, Ujú. y del cambio climático. Claro, entonces en esta década, pues como ves, una década que está viniendo a nuestras latitudes, y este año, quizás por un invierno que está en Europa está siendo bastante suave, Hmm. pues parece que no necesita venir hasta todas nuestras zonas, sino que puede estar en Alemania tranquilamente y pasar el invierno allí. Sí, O sea claro. que un poco preocupante, la verdad. Bueno, a ver, y ya mira, pues si quieres podemos introducir el siguiente tema, que era el proyecto Rodin, hablando Sí. de las becadas que se quedan aquí, las nidificantes. A lo mejor a partir de ahora ese aspecto también cambia y cada vez más becadas se van quedando aquí, al igual que algunas no se mueven en el invierno del centro de Europa a España, porque la mayoría de becadas que llegan a España, a la península, vamos, son provenientes del norte de Europa, ¿no? Claro, sobre todo de Rusia, y dentro de Rusia la zona que está más cercana al Báltico. Sí, Sí, son zonas. Estonia, toda esa zona. Eso es, sí. Entonces, puede ser, sí. Nosotros, bueno, pues el proyecto Rodin, que como bien mencionas, pues es un seguimiento que hacemos, un censo de becadas nidificantes en España. Nosotros lo que hacemos durante el mes de mayo y junio, fundamentalmente, pues es establecer, bueno, pues observaciones en puntos de censo, controlando los posibles machos en vuelo nupcial que existen en una zona, ¿no? Entonces, bueno, pues esto luego permite hacer un seguimiento de posibles nidadas de becadas que pueda haber, y intentar el anillamiento de pollos. Y la verdad es que, como comentabas, pues bueno, pues sí que hemos observado que hay más presencia de becadas nidificantes en España de las que en un principio pudiéramos pensar, y en más zonas que incluso pues decimos pues no parece que sean adecuadas para la cría de la becada, pero sí que existen. Entonces, bueno, pues quién sabe, como comentas, pues igual que está ocurriendo con la Claro. codorniz o con la paloma torcaz, pues que necesitan cada vez menos el desplazarse, pues pues veremos si con la becada pues ocurre lo mismo. Mira, ¿Eh? en el último campeonato de España nacional de caza, en Sí, Extremadura, se han abatido casi, no casi, pero vamos, la mitad de codornices que de perdices, cosa claro, en el mes de diciembre, sí, cosa sí, que sí, hace 30 años sería algo impensable. sí, sí, sí. Matar eh, un día de caza 10 codornices, por Sí, ejemplo. sí, sí. De hecho, también hay que pensar que la península ibérica, pues, vamos, si algo tenemos son bosques. Mm, Los últimos 50, 60 años la superficie forestal ha ha aumentado aumentado, considerablemente. Entonces, bueno, pues está aumentando las zonas donde la becada quizás puede encontrar más a gusto. Mm. lugares adecuados, sí. Ujú. Ujú. Para el proyecto Rodin, ¿qué métodos empleáis o sea, lo utilizáis para lo que tú has dicho, para ver las becadas nidificantes que permanecen aquí, para hacer un conteo? ¿Cómo sabéis si son nidificantes o no? Bueno, nosotros, claro, lo que hacemos es empezar los censos en época un poco De cría. de cría. Entonces, Mm, claro, cuando vemos un macho en vuelo, pues en principio pues se sabe que está buscando una hembra, ¿no? Entonces, es la manera de saber nosotros que está criando, ¿no? Y luego la época cuando la realizamos, que es, como os decía, pues en el mes de mayo o junio, ya es una época en la que las becadas migratorias ya se han movido de España, han viajado hacia el norte, y las que quedan ya se supone que son becadas que son sedentarias o bueno, no sedentarias, nidificantes, porque luego estas becadas durante el otoño también en muchos sitios se desplazan al sur, o sea, incluso pues al sur de la península o al norte de África, con lo eh, cual, bueno, no es becadas un del poco año, incorrecto llamarlas sedentarias. becadas Sí, claro. nidificantes, o sea, que se mueven dentro de la península, ¿te refieres? Sí, que nidifican dentro de la península. No quiere Ujú, decir que sean muchas veces sedentarias, porque igual que ocurre con becadas que crían en Francia, claro, pero que luego durante el invierno también se desplazan claro. hacia pues las costas del Atlántico, etcétera. Entonces,
igual es un poco incorrecto llamarlas sedentarias porque claro. Lo correcto sería hablar de becadas nidificantes en la península. Claro, Ajá. que pueden cambiar su ubicación en Y luego, función de lo que necesiten ellas o lo que sea, pero que no hacen una migración como a lo mejor hacen las que vienen desde los países claro, bálticos. por supuesto, no tan larga seguramente no. Claro, es que es sorprendente porque a mí este verano, en junio, sí, junio, julio, me dijeron, uno en Cantabria pegaba al mar y otro en Alicante. Oye, me ha salido una becada tal. Me decía, ¿cómo es posible? Digo, pues no lo sé, claro. Si no eres consciente de todos estos proyectos que tenéis y de los estudios, por ejemplo, del proyecto Rodin, no sabes, o la gente, yo por ejemplo, particularmente, no sabía que había becada nidificante porque siempre asociamos a la becada como un animal migratorio, un pájaro migratorio, por lo cual no piensas que vaya a salirte de paseo con los perros una becada en el mes de julio. Y me pasó en Alicante y en Cantabria, no a mí, sino a amigos que me lo han comentado. Ajá. Entonces, claro, decía, es que el tiempo está loco, fíjate, el cambio climático. Digo, no lo sé si es el cambio climático o no, digo, esto habrá que mirarlo. Entonces yo a raíz de ahí ya fue cuando ya empecé a investigar y ya me enteré de los proyectos que teníais. Y luego, bueno, ya aparte ya hemos hablado en más ocasiones y ya me lo has explicado bien, pero que no deja de ser curioso, claro, que en el mes de julio pues te salga una becada. Claro, bueno, la verdad es que, como comentas, al final la becada es una especie que era una perfecta desconocida hasta hace bien poco, ¿no? Cada vez la gente la va conociendo más y nos sorprendemos de menos cosas, pero sí que es verdad que, bueno, que no es habitual, pero tampoco es algo extraordinario el que en un paseo durante durante el verano y así se nos pueda levantar una becada porque, pues como os decía, crían más de las que no es una especie abundante ni mucho menos, pero sí que crían más de las que pudiéramos pensar. Sí. ¿La gente colabora con el club o no? O sea, pidiendo bueno, datos, sabemos que hay aplicaciones, que hay cosas. Sí, nosotros, bueno, pues nos gustaría, somos ambiciosos y nunca estamos contentos con nada, ¿no? Entonces, sí que estamos muy orgullosos y contentos porque tenemos una buena respuesta. Pero, bueno, pues siempre pedimos una mayor implicación de los cazadores, no tenemos que quedarnos por satisfechos con una cifra, sino seguir aumentando y que sobre todo tener información de zonas quizás que no son tan tradicionales de caza de la becada, pues como pueden ser el norte de la península, sino bueno, pues de Castilla, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, pues nos gustaría tener más colaboradores. Y lo que, bueno, pues ahora mismo estamos en la entrega de datos de cacerías y de alas de becada, que es el proyecto becada, que es el más tradicional, el que tiene más años de historia dentro del club. Tenemos unos 200 colaboradores y bueno, pues con ganas de seguir creciendo y de seguir, bueno, pues obteniendo datos de más voluntarios. Toda la información que queráis y la manera de apuntarse, pues la tenéis en nuestra página web, que es www.ccbp.org, y ahí os metéis y podéis, bueno, pues apuntaros a todos los proyectos y en concreto a este del proyecto becada. Una cosa importante señalar, a veces los becaderos somos un poco reticentes a aportar información y porque no sabemos muy bien dónde va a acabar y bueno, pues dos cosas. Primero, que todos los cazadores estén tranquilos que cualquier información que aportan es totalmente confidencial. Y segundo, muchas veces no queremos dar información sobre nuestro coto de caza o así, bueno, pues tampoco es necesario. O sea, cuando se aportan datos de información sobre cacerías, únicamente la zona o la provincia es suficiente y por eso pueden estar tranquilos que se puede participar con total tranquilidad. Claro. Para la página web, porque a lo mejor lo he dicho muy rápido, son las iniciales de Club de Cazadores de Becada, que lo sepan. Con perros, sí, CCBP, eso es. Y ahí podrán encontrar toda la información y todo lo que necesiten en relación a la becada, su caza, migración, perros, cuadernos de campo para rellenar, mandar datos y todo lo que necesitéis. Exactamente. Luego tenemos nuestra página también en Facebook, metéis en Facebook Club de Cazadores de Becada y bueno, pues también tenemos información allí. Y, por supuesto, pues dirigiros a mi correo personal, el presidente@ccbp.org, y cualquier duda, pregunta que tengáis, aportación al club, nosotros encantados de atenderos y de contestaros. Bueno, Miguel, pues perfecto. Es un placer el haberte tenido otra vez con nosotros en el programa. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Recordaros también una cosa, también tenemos un apartado de cinofilia, donde bueno, pues tenemos un circuito de perros de muestra sin muerte con pruebas sobre becada, que empezamos otra vez en febrero las pruebas hasta el mes de marzo,
y que la verdad que estamos súper contentos y muy satisfechos de la respuesta de la gente, de los unos días de convivencia de cazadores de becada, pero pues desde otro punto de vista, Sí. en este caso sin escopeta, y que, bueno, animar a todo el mundo a que presente sus perros y pasar un buen día de campo. Claro. Grandísima labor la que lleváis a cabo en todos los sentidos, tanto pues que en este tema, porque ahí también se demuestra que la caza no solamente es matar, porque Sí. lógicamente pues vosotros siempre defendéis la conservación, y es que no hay que olvidar que la caza pues va ligada a la conservación. Entonces pues Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. gracias a vosotros, ya sabéis que contamos con vosotros para la otra ocasión o para lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien. Un saludo. Un abrazo, Miguel. Adiós. Hasta luego. El morral del cazador. Bueno, y continuamos con las entrevistas y con nuestras secciones que ya van siendo habituales una vez al mes, más o menos, y lo hacemos pues hablando de armas, balística, visores y de lo que haga falta, con nuestro amigo y colaborador Joaquín de la Pasta, director del blog Loco por las Armas. Muy buenas, feliz año y bienvenido. Feliz año, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal te ha tratado la Navidad? Muy bien, no me puedo quejar, de ser bueno porque me han traído presentes, así que no tengo queja. Bueno, ¿te ha dado tiempo a probar alguna escopeta, rifle o munición o aparato nuevo? Bueno, pues sí, estoy ahora mismo embarcado en una prueba de un Merkel nuevo que acaba de salir, un modelo que se llama Alpino, que teóricamente es muy ligero, con el lomo de la culata regulable. Sintético. Con un cañón pues fluteado acanalado, es decir, más ligero, y además incorpora un freno de boca, con lo cual, pues bueno, la verdad es que de momento transmite buenas sensaciones, y vamos a ver este fin de semana si puedo montear con él y te puedo comentar algo más en la próxima vez que charlemos. Bueno, lo único que, como tú has dicho, pues es un rifle a lo mejor más para el rececho de alta montaña por su peso y por sus características. Lo vas a probar en montería, supongo, o vas a hacer rececho. Voy a hacer montería, esta vez voy a hacer montería porque ahora mismo el rececho pues ya van siendo unas fechas que se nos complica, además el tiempo y la meteorología pues no ayudan demasiado tampoco, así que lo que queda de temporada lo agotaremos en monterías. Muy bien. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos resolviendo dudas que nos han ido llegando de los que nos escuchan, de nuestros oyentes, y bueno, pues a ver si las sabemos responder? Bueno, sobre todo a ver si las sabes responder. Yo te puedo apoyar en algo, pero... Bueno, ya sabes que muchas veces no hay una respuesta correcta, hay unas cuantas y a ver si las que les podemos dar les ayudan. A ver, Juan Carlos Hinojosa desde Madrid nos pregunta que si conoce los visores de marca Delta, que le gustaría saber tu opinión sobre ellos y que está interesado en comprar el modelo Titanium HD en 2,5 15x50, que si es comparable a otros modelos tipo 6 de Ivari en 2,5 10x50. Pues sí conozco la marca y además, bueno, es una marca que está haciendo las cosas muy bien, tanto, bueno, se dedica a óptica principalmente, pero vamos, tanto en prismáticos como en visores. A mí personalmente me tiene muy sorprendido, son fabricados en Polonia. He oído por ahí que era una escisión de antiguos empleados de Swarovski que montaron, bueno, pues su empresa en Polonia, y ya te digo que yo destaco siempre de ellos por sorprendente la calidad, una óptica que parece muy robusta y en general a un precio bastante contenido. Es decir, son una buena elección frente a otros competidores de esa franja de precio. Y si lo comparamos con, digamos, las marcas premium, que yo destacaría principalmente tres, que son los tres grandes jugadores a nivel mundial, que son Zeiss, Swarovski y Leica. Bueno, las tres marcas obviamente ofrecen una calidad máxima en sus productos de máximo nivel, aunque es verdad que también, bueno, pues sacan productos, digamos, de gamas más bajas, pues también para evitar que les quiten cota de mercado, pues otras marcas, ¿no? Claro, fue como pasó a lo mejor con los Docter y Zeiss, a lo mejor un poco. Exactamente. En el fondo, si lo comparamos con los coches, todo el mundo lo entiende, ¿no? Si, por ejemplo, pensamos en el grupo Volkswagen, pues tienes los vehículos de altísima gama, pues que puedan ser
yo qué sé, Bugatti o Rolls Royce que los hace el grupo Volkswagen, y luego tienes pues el Skoda, que a lo mejor pues es el coche más económico, ¿no? Es decir, intentan cubrir un poco todo el mercado, y yo creo, personalmente, y habiéndolos probado, porque al final lo que le podemos recomendar a tu oyente es que lo mejor es ir a una armería y probar y comparar los distintos productos. Esa es la mejor opción. Normalmente yo aconsejo, dentro de lo que permita la armería, buscar una zona oscura que esté un poco alejada para ver los detalles que podemos distinguir con uno u otro visor. En el caso y todo, claro. Exactamente, y sobre todo la luminosidad es importante en un visor de las características que comenta, porque estamos, si no he entendido mal, en a 2,5 15 a 15. por 5, sí. Exacto. Entonces ahí buscamos, pues obviamente calidad de óptica, tanto en luminosidad como en, vamos a decir, en nitidez de la misma, ¿no? Quizás la nitidez es donde en estos visores con tantos aumentos se marca una diferencia entre un visor de gran calidad y otro. Yo le animo a que pruebe y los compare, por ejemplo, con los 6 Terra, que son bastante populares ahora mismo, y hombre, no me atrevo a decir por cuál se decantará él, pero yo me decantaría por el Delta en este caso, porque ya te digo que calidad-precio, pues ahora mismo lo están haciendo muy bien. Bueno, pues yo no he probado ninguno de los dos. Bueno, los T sabemos lo que son, los Delta no lo sé, pero vamos, de lo que tú has dicho, esto es ir probándolo, y también, oye, el ojo no es el mismo para todos, entonces... No. También es verdad que luego, chico, cada marca tiene sus trucos, claro, sus investigaciones, sus desarrollos. Y luego hay que adaptarse también al visor, oye, que no es... Exactamente. Yo, de entrada, siempre los visores con los que más cómodo me he sentido, de manera sorprendente, con cualquier tipología de ellos, es con los Leica, porque tiene un sistema de salida de pupila, o de entrada de pupila, que permite que estés alejado, estés cerca, veas poco túnel. El túnel, digamos, que es ese anillo negro que vemos cuando no estamos perfectamente colocados en la distancia exacta al visor. Y en algunos casos, pues el anillo es tremendo y nos resulta francamente incómodo, y en una situación de encare rápido, pues nos va a fastidiar el lance seguramente. Y en otros visores, pues es sorprendente que tiene una tolerancia mucho mayor, y por tanto el efecto túnel pues casi no existe, ¿no? Yo te digo, los Delta, ya te digo, están haciendo las cosas muy bien. Si tú no los has probado, te sorprenderás. Creo que es un visor que lo está haciendo, una compañía que lo está haciendo muy bien. Los he probado en prismáticos, no los he probado en visores, y bueno, en prismáticos la verdad es que la claridad y la nitidez son buenos prismáticos, vamos. Sí. No tienen que envidiar tampoco mucho. Hombre, lógicamente, si te vas a gamas muy altas, como te has dicho, la diferencia sí que se nota, pero es un prismático que está bien, que es pasable, y económicamente pues es asequible. O sea, no está mal. Sí, así es. Yo creo, a mí suelo decir siempre que hay que buscarle los euros a las cosas, ¿no? Cuando un producto, pues imagínate, vale 500 euros y otro de los mismos aumentos o similares características, pues cuesta el doble, el triple o 4 o 5 veces más, pues dices, vamos a compararlos a ver si encontramos los euros. Claro. Y hombre, como tú dices, en los de alta gama, pues los encuentras. Claro. A lo mejor en detalles, pero esos detalles para determinadas personas que son muy exigentes o en situaciones muy exigentes, pues marcan una diferencia. Pero para un uso más o menos normal y corriente, como es la caza habitual que hacemos todos, sin irnos a cosas muy, muy particulares, pues hacen la tarea fenomenal. Perfecto. Bueno, Luis Muñoz, desde Talavera de la Reina, nos pregunta por nuestra opinión sobre los cartuchos Solognac en 32 gramos de séptima, del Perdigón de 7. Pues fíjate, yo hice una prueba con ellos en el Club de Somontes, bueno, con ellos y comparándolos con otras marcas, a una chapa, pues a 25, primero hicimos a 25 metros, luego hicimos a 30 y luego a 35, con distintos choques. Probamos el choque del 1, el choque del 3, choque del 1, choque del 2 y choque del 3. Pues un poco para ver dispersión. Lo primero que hay que decir sobre los cartuchos Solognac, aparte que, bueno, pues de precio ahora mismo está en una situación pues imbatible, porque tienen de los mejores precios. Exactamente, de los mejores precios del mercado. Lo segundo, y es que hay mucha gente que no lo sabe, porque además, bueno, pues a veces oímos eso del boicot a los productos extranjeros y cosas de estas. Hay que decir que la mayoría de los cartuchos que Solognac vende en los centros de Decathlon en España están fabricados en España y están fabricados por marcas españolas tan conocidas como puede ser Nobel. Sí. Con lo cual, realmente es un boicot un
ridículo. Un poco ridículo, ¿no? Puedo entender lo de las grandes superficies versus las tiendas locales de toda la vida. Sí. Esa es otra historia. Otro asunto, sí. Y cada uno tiene su opinión y no critico ni opino al respecto. Pero en cuanto a la calidad del cartucho, pues hombre, yo he oído todo tipo de mitos, como siempre, pero mi experiencia, y te puedo decir que habré tirado en ese gramaje y en ese plomo concreto, pues no tantos, pero en general de cartuchos de Decathlon, pues habré tirado muchos cajones. Y te puedo decir que funcionan perfectamente, que no suelen dar problemas y que en general, pues es un cartucho muy razonable a un precio pues francamente muy competitivo. Sí, no, y además ¿sabes? que tienes varias, dispersante, tienes especial caza, tienes distintos modelos. Yo personalmente sí que he notado versus cartuchos de mayor gama, en la dispersión de los plomos quizás sea más uniforme, bueno, quizás no, seguro, porque además hasta tengo fotografías publicadas en el blog, y se ve una dispersión más uniforme en cartuchos de alta gama, pero disparando a 25 metros, vamos, digamos que no hay ni huecos ni ventanas para que se escape nada. Si fallamos, será culpa del arquero. Será culpa del arquero. Sí. Es verdad que a distancias mayores, a lo mejor con un choque muy cerrado como puede ser de una estrella, pues vemos que la concentración de plomos de cartuchos de alta gama pues es maravillosa, estupenda, y en estos pues bueno, pues digamos que abre un poco menos o de forma quizás a lo mejor algo irregular. Pero comparándolos con cartuchos de gamas medias o bajas de otros fabricantes, pues ya te digo que es lo mismo. Sí, eso también es fácil. Un día, por ejemplo, pues puede comprar por 6 euros te puedes comprar una caja y un día de caza pues pruebas, pones o si no puedes ir a un campo de tiro, pues te pones una caja o te pones una diana y te pones a 25-30 metros y pruebas con los cartuchos que tiras tú habitualmente y pruebas con estos. Exacto. Y yo creo que la mejor prueba es esa y la que más te va a convencer, porque sobre todo fíjate que es también el tema, lo hemos hablado alguna vez, el tema de la confianza, ¿no? Que tú confíes en lo que estás utilizando. Y efectivamente, si pruebas con una caja, normalmente la mejor prueba se hace con la caja del cajón, ¿sabes? Porque es grande y entonces nos permite ver bastante bien la dispersión. En una caja pequeña, raro es que a 25 metros no la dejemos bien plomeada, ¿sabes? Claro. Salvo que fallemos, que esas cosas pasan, ¿eh? Pero en general, probar, como tú bien dices, pues, chicos, es una estrategia estupenda. Claro. Yo en general te digo, veredicto sobre los cartuchos, bueno, no en relación a lo que cuestan, pues más que razonables y muy suficientes para cazar. Sí, lo que tú has dicho en referente a que son cartuchos extranjeros, aquí tenemos ejemplos como los cartuchos Trus que los cargamos aquí también y por ejemplo, pues es eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra, que son hechos aquí en España, vamos, que no... Exactamente. Más dudas. Javier Martínez desde Vitoria nos pregunta que si pones un rifle a tiro, ¿tienes que seguir utilizando la misma marca y grains o puedes cambiar de marca con los mismos grains? Hombre, puedes cambiar, lo que pasa es que tienes que volver a poner el rifle a tiro. Es decir, la respuesta es que debes utilizar el mismo fabricante y los mismos grains. Incluso en un mismo fabricante con diferentes puntas suele haber variaciones. Sí, hombre. Así que en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre una prueba que hice hace no demasiado, el año pasado, antes de la temporada, con el fabricante Hornady. En este caso, a igualdad de punta, que era la punta SST, que es una punta de plomo pero con cabeza plástica, y probé una carga normal y una carga, lo que llaman ellos, super performance. Y la diferencia pues era que la super performance iba alta pues de aproximadamente 12-15 centímetros. ¿Por qué? Porque tiene una mayor carga de pólvora, la bala va más rápida y a 100 metros pues va más alta. Claro. Así que sí, sin duda. Bueno, pues nada, Javier, ya te ha quedado claro que tienes que volverlo a ponerlo a tiro. Así es. Bueno, ¿y alguna duda que te haya llegado a ti? Bueno, pues a mí me suelen llegar dudas, algunas muy interesantes, otras son más de investigación sobre armas. Hace poco me ha llegado, pues una persona que ha heredado un magnífico rifle de la marca John Rigby, en calibre 416 Rigby. Madre mía. Pues un arma excepcional, pero también para caza excepcional, pues es un calibre pues exclusivamente destinado a la caza africana. Totalmente. Y además a
a la caza africana pesada. Búfalos. Exacto. Esta persona me decía, es que querría venderlo, pero sé que es un arma pues que puede albergar cierto valor. ¿Y qué me está pasando? Que voy a los armeros y me lo comparan pues con un Berno, me lo comparan con un Cesca, con algún Mauser viejo, que claro, me lo valoran pues muy abajo. Y le digo, bueno, aquí efectivamente cabe destacar que estos rifles, pues hombre, son de una calidad, de un acabado, de un nivel estupendo, absolutamente, digamos, como decíamos antes sobre los coches, pues en este caso es el Rolls Royce de los rifles. No hay más que operar el cerrojo para darse cuenta que aquí hay algo distinto, pero también es verdad que al ser un calibre, primero, africano, la venta no es sencilla, porque realmente no sirve para la caza en España, vamos, que no es apropiado en ninguno de los sentidos. Entonces, pues aquí puede haber una mezcla de, bueno, pues gente que no sepa muy bien el rifle del que se trata, y en otros casos, pues que va a ser una venta que seguramente el armero lo va a tener en la vitrina pues muchos meses o incluso años, ¿no? Con lo cual es un arma compleja y así se lo he transmitido a la persona, ¿no? Al final, bueno, pues los calibres africanos, pues efectivamente son para cazar en África, y en África pues no caza la mayoría de la población, ¿no? Si estuviéramos hablando de otro calibre, quizás el precio podría ser distinto. Aquí en España, hombre, podría a lo mejor tener salida pues para algún coleccionista que ya no fuera cazador, que fue un enamorado de las armas, que los hay y que ya no caza, o que simplemente porque le gusta, pero sí que es verdad que salida aquí complicada. Exactamente. Además, fíjate que, bueno, pues que esta persona pues lo heredó de un familiar y bueno, pues al pasarme el número de serie y unas fotografías, pues no me encajaba el estado del arma ni algunos de los aspectos técnicos del arma con el año de licencia o el año de fabricación que esta persona opinaba que tenía el arma. Pues esta persona pensaba que era del 2000 y viéndolo en detalle a mí me parece que puede ser mucho más antiguo. Así que voy a contactar a la marca, darles el número de serie, y otra cosa no, pero ellos son muy cuidadosos y muy meticulosos en guardar en detalle, incluso hasta los primeros 50 años de existencia tenían un registro de a quién se lo habían vendido. Claro. Es decir, con lo cual sabían toda la historia del arma. Muy, muy interesante. Al final, bueno, pues estas cosas a mí me suelen resultar muy interesantes porque son pequeñas joyas que nos encontramos y aunque sea un calibre difícil, pues no deja de ser un arma bellísima y espectacular, ¿no? Sí, pero al contrario a lo mejor que pasa con otros objetos o con otras cosas que a lo mejor se ponen a la venta, las armas, yo creo que de ese tipo de armas, en vez de perder, ganan valor, vamos, según mi punto de vista, porque eso es una obra de arte. Sí, hombre, en este caso no es un arma que esté labrada, es decir, es un rifle, tosco, digamos, porque sencillo en este caso, pero las maderas son de alta calidad y el acabado pues es espectacular. Entonces, ¿que ganan valor? Pues yo suelo decir que hay determinadas armas que se compran para disfrutarlas uno y otras que se compran para disfrutarlas uno y para que las disfrute nuestro hijo y a lo mejor nuestro nieto, ¿sabes? O sea, son verdaderas joyas pues para retener, ¿no? Con lo cual, pues en este caso esta es un arma de este tipo. Claro, eso te pasa mucho con las paralelas, con las escopetas paralelas, es un mundo también parecido a ese. Porque... Bueno, yo creo que al igual que tú y algunos otros amigos sibaritas que compartimos, tenemos una pequeña devoción por la paralela y es un embrujo particular que tienen, porque al final, pues en nuestro armero pues no falta alguna superpuesta, no falta las semiautomáticas, que al final son muy prácticas, pero la paralela pues tiene algo que no tienen el resto de las armas. No sé qué es, porque efectivamente pues son armas pues que no son las más prácticas, que transmiten un retroceso bestial, que además quizás pueden ser delicadas, con lo cual pues no es el arma, digamos, más moderna ni más de última tecnología, y sin embargo produce ese embrujo, y además que la saquemos del armero en ese día especial de caza, ¿sabes? Que dices, no estoy pensando tanto en cuántos animales voy a abatir o en cuántas piezas, sino en el disfrute que voy a obtener de las que mate, pues bueno, matarlas con este arma tan especial, ¿no? Totalmente. Así es. El otro día me acordaba de ti porque vi un vídeo en internet hablando de esto. Yo creo que en Estados Unidos, en Canadá, por el tipo de venado de ciervo que estaban recechando, lo hacían con un rifle de avancarga. Exactamente.
Exactamente, se está poniendo bastante de moda en Estados Unidos. Ya sabes que, con toda mi admiración y respeto, suelen tener un punto de chaladura importante. Sí. Entonces, pues ahora han vuelto bastante a la bancarga, hasta el punto que bueno, te diré que es sorprendente, porque hay armas de avancarga con un alto nivel de tecnología, armas modernas, recién fabricadas, en el que los cañones pues están tratados con un cuidado y con un esmero tremendo, en el que las pólvoras se vigilan mucho, los propios proyectiles, porque efectivamente, pues como bien sabemos, es un proceso laborioso, el de carga, el de mantenimiento, y además la repetición es prácticamente imposible. Es decir, no vas a tener oportunidad de un segundo disparo. No, a no ser que esté el animal herido. Exactamente, pero es un tema muy curioso y efectivamente solo para el rececho se está poniendo de moda. Y fíjate, al hilo de esto te comento dos anécdotas. Una es que una vez fui a Cantoblanco, aquí en Madrid, a tirar al plato, y bueno, pues había ahí unos señores con unas armas muy largas, y de repente veo que les soltaban un plato, disparaban y salía una humareda tremenda. Y me acerqué y efectivamente estaban tirando al plato con avancarga, era un encuentro de aficionados. Obviamente yo no sé si eran conscientes si le daban al plato o no, porque con la humareda que yo no se veía absolutamente nada. Y claro, lo que tiran es una pequeña, digamos, carga de perdigones que introducían como si fuera la bala, ¿no? Claro. Un tema muy curioso, poco práctico, pero bueno, divertido de ver y qué duda cabe que curioso, ¿no? Y el otro tema que te quería comentar es que tenemos uno de los mayores fabricantes de armas de avancarga en España, aunque no venda en España. Y es una empresa del norte que se llama Ardesa, que casualmente es uno de los top fabricantes mundiales de cañones y de armas de avancarga, que ya te digo que su mercado principal está en Estados Unidos. En España no está extendido ni muchísimo menos. Pero como todo llegará, porque eso, sabes que son modas cíclicas y sí que hay una corriente de volver, pues eso, a lo más primitivo, por decirlo de alguna forma, pues a lo más natural para hacer un rececho, pues para que no sea todo tan pues eso, visores tan rápido, visores, tan rápido, un tiro a 400 metros, ojo de sí, torreta balística de maravilla, sí, pero que también tiene su cosa, tiene su dificultad. Y para mí tiene su mérito, porque encajar un tiro a 400 metros y saber calcular bien con la torreta tiene su dificultad, pero tiene otro carisma, lo otro es diferente. Así es diferente. Fíjate, el otro día recibí un escrito del Real Club de Monteros, una especie de cuento, fábula sobre, pues mezclaba lo que era una anécdota de cómo se cazaba antes, pues un padre y un hijo que iban con los nietos en un 2 caballos, que salían a las 4 de la mañana, que llegaban al sitio de montear pues hacia las 8:30, que llegaban allí y tenían que contratar pues al mulero, no para cargar los animales, sino para llevar a los niños al puesto, el resto de monteros pues algunos a pie, otros andando. Tardaban 4 horas en colocarse en la armada, y claro, era una caza obviamente distinta, rudimentaria, y pues en esta pequeña fábula pues nos llevaba a la situación actual, y pues hablaba pues de determinadas monterías que yo creo que son un poco aisladas, pero pues que hablaba de todoterrenos de gran cilindrada, de armas de repetición, de animales no en estado natural, y hablaba pues que ojalá no evolucione el mundo de la caza pues hacia un punto donde se cace desde un iPad o desde una oficina y sea todo un poco una cosa curiosa, ¿no? Eso, entonces, claro. Ojalá no lo veamos, pero como bien dices, es verdad que se está despertando un sentimiento generalizado de volver a lo tradicional, de utilizar, pues los medios más justos, y de que al final, pues la caza sea una lucha entre el animal y el hombre, ¿no? Que sea, pues dentro de la medida lo que es más razonable. Claro, pero ya se hizo con la semiautomática, reduciéndola a 3 tiros. En primer lugar, pues que el 5.º tiro ya lo puedes hacer ya muy lejos, que yo creo que fue uno de los principales motivos, pero yo pienso que si con 2 tiros no has conseguido abatir un conejo, una perdiz o una codorniz o cualquier pieza de caza menor, pues que se vaya. Pero fíjate en eso de los 3 tiros, y esto además engancha muy bien con dudas que a veces recibimos. Muchas veces la gente te pregunta paralela, superpuesta, semiautomática, y uno de los factores importantes en la decisión suele ser el famoso tercer tiro. Yo, después de muchos años observando, viendo gente cazar, al final
el tiro que más mata de una repetidora es el segundo. El primero, pues como siempre, pues a veces nos pilla descolocado, desprevenido, un poco como suelen decir a la remanguille, y el segundo tiro mata mucho. Y un buen amigo mío, ya veterano, este me solía decir que el tercer tiro de la repetidora es el tiro del me cago en 10, ¿sabes? Te disparo el primero, levanto la cara, disparo el segundo, como he levantado la cara también lo fallo, y aunque la perdiz, el conejo, lo que sea, esté casi en otra comunidad autónoma, pues tiro el tercero por si acaso toca la lotería, ¿sabes? Sí. Pero normalmente suele matar bastante poco, Normalmente. Es un tema curioso. Me hizo gracia lo del tiro del me cago en 10. Una cosa graciosa. Anécdotas de gente con experiencia de muchos años. Exactamente. Bueno, ¿alguna duda más que tengas de bueno, pues mira, escrito para ir terminando? Sí, me suelen preguntar mucho qué puntas utilizar, más grains, menos grains, sobre todo el tema de la velocidad del proyectil versus la pegada del proyectil. Y yo suelo ser, bueno, pues al final das un consejo más o menos estándar, ¿no? Y la clave es, obviamente, en función del tipo de caza que se vaya a realizar, en disparos más cortos buscaremos mayor contundencia, mayor peso de la bala, y la velocidad siendo un factor mucho menos importante que lo que es la parada. La parada, pues la da un mayor calibre y una punta más blanda. En disparos más largos, pues buscaremos pues proyectiles de menor peso para que nos den el mayor rasante posible, es decir, la menor caída. Estabilidad a la bala, vamos. Exactamente, que caigan lo más tarde posible. Bueno, pues esa es una bastante estandarizada. Otro tipo de preguntas, muchas veces sobre el plomo que emplear para determinados tipos de caza. Bueno, aquí al final es una cuestión de ver, ir probando, como tú dices. Yo suelo aconsejar llevar, pues si te aconsejan séptima, pues lleva sexta, o incluso octava. Si te aconsejan octava, pues llevar séptima y novena, ¿sabes? Para ir probando un poco dónde nos encontramos más cómodos, porque al final, como tú decías antes, cada tirador tiene su estilo, sus gustos y su confianza, ¿no? Y por último, si te parece, sí. La última duda me hablaban de, bueno, el frío extremo y las armas. Es un tema importante ese, ¿eh? Es un tema, sobre todo con estos tiempos que hemos tenido últimamente de grandes nevadas. ¿Sufren las armas con el frío? No sufren. ¿Les pueden afectar? Bueno, sufren, efectivamente sufren y sufren mucho. Pero sufre más lo que es la munición, yo creo, ¿no? Bueno, la munición sufre mucho porque al final, siempre cuando compremos una caja de munición, si no es en la letra pequeña de la propia caja, puede que esté en el cajón o en la página web del fabricante, veremos que las municiones tienen unas velocidades estándar, en fin, unas características estándar probadas en unas condiciones determinadas. Claro. Y normalmente por debajo de los 0 grados esas condiciones cambian mucho. Entonces, pues el proyectil normalmente pierde mucha velocidad, el proyectil puede no, en el caso de escopeta, puede no abrir de la misma manera porque se calienta menos el plomo, porque, digamos, el choque de temperaturas es mayor. Y en el caso de las armas, pues fíjate que una de las cosas que he oído y que en algún caso me han preguntado, estoy en una montería, meto las balas en el rifle, estoy esperando en el puesto y de repente se acaba la montería, no he disparado y el cerrojo no se abre. Bueno, es una situación peligrosa porque obviamente no podemos dejar el arma descargada. ¿Por qué se produce? Pues se puede producir por varios factores. El primero y más habitual suele ser porque haya restos de condensación dentro del arma o humedad y se haya congelado. Claro. Es decir, con un poco de, digamos, movimiento, como suelo decir, firme pero no brusco. Es decir, no pegarle golpes al cerrojo, que con eso no arreglamos nada y además estropearemos el arma. Sino, bueno, pues una serie de movimientos bruscos, quizás rompamos ese pequeño hielo y bueno, podamos abrir el arma. Otra situación que puede darse, más peligrosa, que el arma, por ejemplo, la tengamos en un sitio caliente, como puede ser pues en un refugio o en el sitio donde vayamos donde hayamos dormido, lo tengamos al lado de un radiador, y luego en el coche también se mantenga una temperatura elevada, y entonces haya una pequeña deformación por el cambio brusco de temperatura, y digamos que el arma se haya deformado levemente, pero a lo mejor milímetro o medio milímetro, pero que es lo justo. Exacto, que a lo mejor en un rifle muy nuevo, sobre todo suele pasar en armas más nuevas, pues que no nos permita abrir o cerrar el rifle. En estos casos, pues lo principal es la seguridad, y en ningún caso abandonaremos el campo con el arma cargada. Aunque nos resulte prácticamente imposible, pues haremos todo lo posible pues tratando de calentar
obviamente con fuentes, digamos, normales de calor, no emplear mecheros ni cosas de este estilo. Las propias manos. Exactamente, las propias manos. El aliento no es lo más aconsejable, pero si no hay otra cosa, pues también puede valer. Y en último extremo, pues a lo mejor buscar la manera de calentar algún líquido. Agua puede ser, no es lo mejor, porque luego obviamente hay que limpiar y a lo mejor pues bueno, rociar el arma para intentar cambiarla de temperatura. En ningún caso emplear fuego, en ningún caso emplear el mechero o cosas de estas, porque al final hay un cartucho dentro del arma y el fuego no se lleva nada bien con los cartuchos y puede terminar siendo un accidente grave. Esta es, bueno, yo he oído, ya te digo, anécdotas de varios tipos, pues de gente que no podía abrir el arma, a gente que no podía cerrarla, gente que al final pues ha empleado sus propios medios, vamos a decir, en el puesto, no teniendo opción de calentar nada, empleando otro tipo de líquidos calientes, también es una opción, pero bueno, al final, pues bueno, son situaciones extremas. Gracias a Dios no es una cosa habitual. Y con los cartuchos, fíjate, yo creo que las semiautomáticas pasa incluso más, porque el plástico dilata más que el propio metal, y entonces en las semiautomáticas yo sí que me acuerdo de ver muchas veces, se me ha quedado atrancado, tal... Sí. Pero en días de mucho frío, pues eso, que no puedo sacar el último cartucho, y es por eso, es sobre todo... Sí, o el muelle, que bueno, pues digamos con el frío pues no está tan elástico, o puede ya un muelle que no esté demasiado nuevo. Y ¿sabes lo que suele pasar muchas veces en las escopetas expulsoras, sean paralelas, sean superpuestas, pero pasa más en las superpuestas, que el cartucho disparado no saque, es decir, el expulsor no pueda con él. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, se ha dilatado y abulta, digamos, pues una pequeña diferencia, a lo mejor décimas de milímetro, pero son suficientes para que no pueda salir el cartucho. Sí, tienes que sacarlo con los dedos. Si no... Exactamente. En ningún caso lo mejor suele ser, si ves que no puedes sacarlo con los dedos y está, digamos, hay una presión fuerte del expulsor, normalmente suele ser tratar de empujar el expulsor hacia adentro y sacar el cartucho con la otra mano. ¿Vale? En ningún caso doblar el expulsor o forzar el expulsor, porque lo doblaremos y lo estropearemos. Perfecto, Joaquín, pues nada, oye, si alguien se quiere poner en contacto contigo para más dudas o lo que sea, ¿dónde lo puede hacer? Pues mira, pueden dejar un mensaje en la página de Facebook de Loco por las Armas, en el propio blog, o bueno, a través de cualquiera de las redes sociales, que estoy en casi todas. Normalmente no suelo tardar demasiado en responder, pero también va en función de la consulta. Loco por las Armas, blogspot.com. Así es. Perfecto, muy bien, pues oye, de nuevo muchísimas gracias por esta lección que nos has dado sobre balas, visores, armas, todo. Un placer siempre charlar contigo y con tus oyentes, y que me dejes este huequecito pues para compartir nuestras cosas. Gracias a ti, un abrazo, hablamos. Abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, morraleros, pues esto es lo que ha dado de sí este primer programa del año. Espero que haya sido de vuestro agrado. Club de Cazadores de Becada, nunca deje indiferente, y menos su presidente, que como ya lo habéis oído es un fenómeno, y llevan un trabajo detrás que es inconmensurable, y hay que alabarlo, la verdad, porque ahí se demuestra la pasión que se tiene por este ave y por la caza, porque como hemos dicho, la caza y la conservación van ligadas, y desde el Club de Cazadores de Becada pues lo demuestran día tras día. Y luego, pues, ¿qué os voy a decir de Joaquín? Que no deja de sorprendernos tras su intervención mensual en su sección, resolviendo dudas y estando al pie siempre de todo lo que ocurre y de las novedades que van saliendo en el mercado. Es un seguro tenerle con nosotros, así que desde aquí le damos las gracias y que nos siga ayudando a resolver todas las dudas que nos vayan surgiendo. Y a vosotros, pues nada, que sigáis disfrutando de estas bonitas jornadas que nos quedan, porque el mes de enero, como dice el refrán, el que mata una perdiz en el mes de enero la mata en el año entero, porque es duro cazar en este mes, hace frío, nieva, llueve, viento, y las jornadas son difíciles, pero yo creo que a los cazadores de verdad, yo creo que cuanto más difícil nos lo pone, más nos gusta salir a cazar, o incluso a dar un paseo o a rellenar comederos, que ya sabemos que ahora empieza la época en la que hay que darle más cuidado a nuestros animales, porque viene la época de frío, tienen poca comida, entonces bueno, pues hay que ayudarles como sea. Y lo que os digo siempre, que mucho cuidado en la carretera, con los desplazamientos, y luego pues mucho cuidado con las armas siempre y en su manejo,
y bueno, pues sabiendo a dónde se tira. Por favor, muchísimo cuidado, que a ver si en este 2018 conseguimos reducir las muertes por no accidentes de caza, sino imprudencias innecesarias. Y como os digo siempre, y terminamos siempre, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!